Hola, nosotras somos el equipo 4 y en este video les hablaremos acerca de los mecanismos de cooperación alternativos que existen en América Latina y el Caribe. Hola, nosotros en cooperación internacional normalmente pensamos en la ayuda técnica o económica que brindan los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, en América Latina y el Caribe comenzaron a surgir diversas alternativas a la cooperación que buscaban relaciones más horizontales, basándose en el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias entre los países que enfrentaban desafíos similares. Estas iniciativas cobraron fuerza especialmente durante las primeras décadas del siglo XXI, contexto que estuvo marcado por la búsqueda de una mayor autonomía regional, la crítica hacia los modelos de desarrollo tradicionales y el interés por buscar una dependencia histórica que existía hacia las grandes potencias económicas. Sin embargo, aunque estos mecanismos han sido presentados como alternativas al modelo tradicional de cooperación, también han sido objeto de importantes críticas. Sin embargo, dependieron de liderazgos políticos específicos, de recursos estratégicos como el petróleo o de determinados intereses geopolíticos, lo que provocó que muchos de estos proyectos perdieran fuerza, especialmente con los cambios de gobierno y con las crisis económicas de la región. En este video analizaremos qué son los mecanismos de cooperación alternativos, cómo surgieron y cuáles son sus principales expresiones en América Latina y el Caribe, así como analizar cuáles fueron sus principales logros que alcanzaron y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan. Para comenzar, es importante preguntarnos qué entendemos por mecanismos de cooperación alternativos. Se trata de formas de colaboración entre países que buscan diferenciarse de la cooperación tradicional impulsada por las grandes potencias económicas del norte global y por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Históricamente, este modelo de cooperación tradicional ha sido cuestionado porque la ayuda económica estaba acompañada de condiciones políticas y económicas para los países receptores. Durante la década de los 80s y los 90s, varios países latinoamericanos tuvieron que implementar políticas neoliberales para acceder al financiamiento internacional. Estas medidas incluyeron procesos de privatización, reducción del gasto público y apertura económica. Estas políticas prometían crecimiento económico, en muchos casos también provocaron el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza. De hecho, diversos estudios de la CEPAL continúan señalando que América Latina es una de las regiones más desiguales en todo el mundo. Frente a este escenario, comenzaron a surgir propuestas que defendían una cooperación basada en principios diferentes, entre ellos la igualdad entre países, el respeto a la soberanía, la integración regional, el intercambio de conocimientos y el desarrollo social. Sin embargo, desde el inicio apareció una contradicción importante. Aunque el discurso hablaba de solidaridad y horizontalidad, muchos de estos mecanismos continuaron dependiendo de países que contaban con un mayor peso político o económico dentro de la región, especialmente Venezuela y Brasil. Por ello, al analizar estos mecanismos, es importante tener en cuenta tanto sus objetivos como las limitaciones que tienen en la práctica. Una de las expresiones más importantes para estos mecanismos es la llamada cooperación sur-sur. ¿Pero qué es exactamente este término? La cooperación sur-sur consiste en la colaboración entre países en desarrollo para compartir recursos, tecnología, conocimientos y experiencias sin depender completamente de las potencias del norte. En América Latina, este modelo adquirió relevancia entre los años 2000 y 2015 durante gobiernos como los de Hugo Chávez en Venezuela, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Estos gobiernos impulsaban la idea de construir una América Latina más autónoma frente a Estados Unidos y con una mayor capacidad de generar sus propias estrategias de desarrollo. Entre los principales resultados de esta cooperación podemos encontrar programas de alfabetización, acuerdos energéticos, intercambio médico, proyectos educativos y diversas formas de apoyo técnico entre los diversos países. Los más conocidos fue el envío de médicos cubanos a diversos países latinoamericanos mediante convenios de cooperación. Asimismo, destacó Petrocaribe, una iniciativa impulsada por Venezuela que permitía a varios países del Caribe acceder a petróleo en condiciones preferenciales para apoyar sus economías. Estas experiencias mostraron que la cooperación entre países del sur podía generar beneficios concretos para la población y fortalecer los vínculos regionales. Sin embargo, también es importante observar estos procesos desde una perspectiva crítica. Especialistas señalan que algunos programas de cooperación estuvieron acompañados de intereses geopolíticos y estratégicos. Por ejemplo, varios críticos consideran que Venezuela utilizó la cooperación petrolera como una herramienta para ampliar su influencia política en la región. En este sentido, la cooperación no siempre respondió a principios de solidaridad, sino que también funcionó como un instrumento geopolítico. Además, muchos de estos proyectos dependían en gran medida de los recursos provenientes del petróleo venezolano.
Especialistas. Cuando Venezuela comenzó a atravesar una profunda crisis económica, gran parte de estos mecanismos perdieron estabilidad y capacidad de operación. Esto puso en evidencia una de las principales debilidades de varios proyectos alternativos: la falta de bases económicas sostenibles a largo plazo. Además de la cooperación sur-sur, América Latina impulsó diversos organismos regionales con el objetivo de fortalecer la integración política, económica y social de la región. Uno de los casos más representativos fue la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocida como ALBA. Este organismo fue creado en 2004 por Venezuela y Cuba como una alternativa al modelo de libre comercio promovido por Estados Unidos. ALBA defendía principios como la solidaridad, la cooperación social, la integración latinoamericana y el rechazo al neoliberalismo. Entre sus principales logros destacaron las campañas de alfabetización, las operaciones médicas gratuitas, los acuerdos energéticos y diversos proyectos educativos y culturales. Para sus impulsores, ALBA representaba una forma distinta de integración regional centrada en las necesidades sociales y no únicamente en los intereses económicos. Sin embargo, también recibió importantes críticas. Muchos analistas señalaron que dependía excesivamente de Venezuela, que mantenía una fuerte carga ideológica y que en ocasiones priorizaba las alianzas políticas por encima de resultados económicos sostenibles. Conforme disminuyó el poder económico venezolano, también comenzó a disminuir la influencia regional de la. Sin embargo, además, algunos gobiernos utilizaron discursos antiimperialistas mientras enfrentaban problemas internos relacionados con corrupción, autoritarismo y crisis económicas. Esta contradicción terminó afectando la credibilidad del proyecto y limitó su capacidad para consolidarse como una alternativa duradera de integración regional. Un organismo importante dentro de estos esfuerzos de integración regional fue la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como CELAC. Creada en 2010, la CELAC reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, sin incluir a Estados Unidos ni Canadá. Su principal objetivo fue fortalecer la integración regional y construir un espacio político autónomo donde los países latinoamericanos pudieran dialogar y coordinar posiciones comunes sobre distintos temas internacionales. A lo largo de los años, la CELAC ha servido para impulsar discusiones relacionadas con la migración, la cooperación sanitaria, el cambio climático y la integración política de la región. Incluso durante la pandemia de COVID-19, este organismo promovió diversos esfuerzos de cooperación médica y científica entre los países miembros. Sin embargo, al igual que otros mecanismos regionales, también ha enfrentado importantes limitaciones. Entre ellas destacan la falta de acuerdos vinculantes, una capacidad institucional relativamente limitada y las diferencias ideológicas que existen entre los distintos gobiernos de la región. Por esta razón, muchos especialistas consideran que la CELAC ha funcionado principalmente como un espacio de diálogo político, más que como una organización capaz de ejecutar proyectos regionales de gran alcance. Además, los constantes cambios políticos en América Latina han dificultado la continuidad de acuerdos impulsados dentro del organismo. Por esto, con la CELAC, otro proyecto importante fue la Unión de Naciones Sudamericanas, conocida como UNASUR. En teoría, UNASUR buscaba convertirse en un espacio que permitiera a los países sudamericanos coordinar acciones y construir una agenda propia para la región. Este organismo surgió en 2008 con el propósito de fortalecer la integración política, económica y de defensa en Sudamérica. Entre sus principales objetivos se encontraban fortalecer la cooperación regional, resolver conflictos entre países, impulsar proyectos de infraestructura y reducir la dependencia externa. UNASUR buscaba convertirse en un espacio que permitiera a los países sudamericanos coordinar acciones y construir una agenda propia para la región. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a surgir diversos problemas. Los conflictos ideológicos, la polarización política, los desacuerdos entre gobiernos y la falta de una institucionalidad sólida provocaron un progresivo debilitamiento del organismo dentro de la región. Posteriormente, con la llegada de gobiernos de orientación más conservadora en varios países, algunos estados decidieron abandonar la organización. Esto evidenció un problema recurrente en varios mecanismos de integración latinoamericana: la dependencia de afinidades ideológicas temporales en lugar de instituciones sólidas y permanentes capaces de mantenerse más allá de los cambios políticos. Después de revisar algunos de los principales mecanismos alternativos de cooperación, surge una pregunta fundamental: ¿qué impacto tuvieron realmente en la región? La respuesta no es sencilla. Por un lado, estos mecanismos promovieron importantes discursos de integración regional, soberanía y cooperación interregional entre países latinoamericanos.
Sin embargo, cuando observamos los resultados concretos, vemos que muchos de los objetivos planteados inicialmente no lograron alcanzarse por completo. Por ejemplo, América Latina continúa siendo una de las regiones con mayores niveles de desigualdad económica a nivel mundial. Asimismo, la dependencia de las exportaciones de materias primas sigue siendo muy elevada en gran parte de los países de la región. Otro aspecto importante es que la integración económica latinoamericana continúa siendo relativamente baja si se compara con otras regiones del mundo. Ello es que el comercio interregional latinoamericano representa una proporción mucho menor a los observados en espacios de integración como la Unión Europea. Esto demuestra que aunque existieron esfuerzos políticos relevantes, no se logró transformar profundamente la estructura económica de la región ni reducir significativamente algunas de sus principales vulnerabilidades históricas. Después de analizar estos mecanismos, podemos concluir que los proyectos de cooperación alternativos representaron un esfuerzo importante por construir una mayor autonomía regional y cuestionar las formas tradicionales de cooperación internacional. Experiencias como la cooperación sur-sur, así como organismos como ALBA, CELAC y UNASUR, reflejaron el deseo de fortalecer la integración latinoamericana mediante principios de solidaridad, cooperación y desarrollo compartido entre los países del sur. Sin embargo, también quedó claro que muchos de estos proyectos enfrentaron limitaciones profundas relacionadas con la dependencia económica, la polarización política, la falta de institucionalidad, el liderazgo excesivamente personalista y la limitada sostenibilidad financiera. Aunque existieron avances en materia de cooperación social, diálogo regional, intercambio de conocimientos, no se logró transformar completamente la estructura desigual y dependiente que continúa caracterizando a buena parte de la región. Por ello, les invitamos a reflexionar críticamente sobre estos procesos y a profundizar en el estudio de la cooperación internacional, ya que comprender estos mecanismos nos permite entender mejor las relaciones de poder, las desigualdades y los desafíos que enfrenta actualmente América Latina y el Caribe.